Sigue entrando gente. Esperar que estemos todos. Disculpen que estoy usando la máquina grande porque tengo el Excel y esta máquina como que la cámara no es muy buena. Yo tengo que comprar una cámara mejor. Podré usar la cebalita, pero ahí no tengo el Excel, ¿viste? Prefiero mostrarles cómo es. Sí. Pónganme todos por chat el nombre y el apellido, así ya me queda, como si pasamos la lista. Porque algunos no tienen el nombre, otros tienen solo el nombre. Hola, profe. Hola. Les decía que estábamos esperando que terminara de entrar la gente para arrancar. Esperen que estoy ayudando a la gente a entrar por el WhatsApp. Dejo esa piedra. A ver, yo te gano. Mira. Eso me fue bueno. Bueno, ¿me escuchan bien entonces? Fuerte y claro.
Bueno, vamos arrancando un poquito. ¿Se acuerdan que yo les había puesto el material? ¿Leyeron el material? ¿Vieron algún video? Sí. ¿Cómo pudieron entrar a la plataforma? ¿Alguno tuvo algún problema para entrar a la plataforma? Ah, sigue estando gente, espera un momento. Bueno, sigue entrando gente. Traten de ser puntuales, traten de entrar tipo 10 minutos antes. Para la próxima, digo. No tengo. Vos soy. ¡Eso me servía! Bueno, creo que ya estamos como 15 minutos. Vamos a arrancar entonces, ¿está? Bueno, ¿para qué sirve Excel? ¿Quién sabe? No tenés nada. ¿Qué es? Primero que nada, dígame qué es Excel. Acuérdese de activar el micrófono para hablar, porque si no, no. Yo acabo de cerrar todos los micrófonos para que no haya tanta estática. Activan el micrófono y hablan. A ver, dígame alguno para qué sirve Excel, a ver. ¿O qué es Excel? Es una aplicación, ¿no? ¿Nadie? Excel sirve para hacer planillas, ¿no? Es Por un ejemplo, programa informático. A ver, pará, vamos a arrancar las damas primero. A ver, Analía, decime. Es un programa de informática. Sí. Como una aplicación, como la de los celulares. Sí. ¿Y para qué se usa? Si quiere puede Es una ser. hoja de cálculo. Ahí va, es una hoja de cálculo. Está bien, Analia, déjalo a Nicolás, a ver. ¿Y para qué sirven las hojas de cálculo? para hacer con las planillas, ¿no? Se pueden... A ver, con la hoja de cálculo puedes hacer cálculos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, en Excel, acá puedes hacer cálculos matemáticos, ¿no? Que te lo hace automáticamente, Excel. Sí, se usa muchísimo para todo lo que tenga que ver con contabilidad.
Por Sí, ejemplo, planilla de sueldos, liquidación de stock. Se usa muchísimo. En cualquier empresa que ustedes vayan a trabajar lo van a usar. Digamos que primero, ¿cuál es la aplicación que supuestamente ustedes vieron el año pasado que más se usa? Word. Porque siempre van a tener que escribir una carta, Word o algo parecido a Word, un procesador de texto. Y después de Word, el otro programa que más se usa en una oficina es Excel. Inclusive uno lo usa en casa, ¿no? Porque lo usa para de repente administrarse las horas del día, tantas horas. Uno puede usar Excel para decir, tantas horas voy a trabajar, tantas horas voy a estudiar, tantas horas voy a jugar al Play, o voy a jugar a Minecraft, o a lo que jueguen, no sé qué se juega ahora. Y esperen que está entrando otra compañera. Y, y también pueden hacer para calcular los gastos, cuánto van a gastar en la cantina, cuánto van a gastar en la casa, los gastos del hogar, luz, agua, teléfono, si le da la plata, si no le da la plata, o sea, la plata que les sobra, por ejemplo, cuánto tienen que gastar por día para que les dé a fin de mes, a mí siempre me da negativo. Y ese tipo de cosas, para todo el tema de planificación financiera y todo, para eso podemos usar Excel también. No solo tiene que ser para empresa, lo podemos usar en la casa. Pero para empresa es algo que te van a pedir siempre, ¿no? Ustedes van a trabajar en cualquier lado y si ustedes saben Excel va a ser como un plus. O sea, hay gente, yo tengo gente de la edad de ustedes para arriba, de 15, 20, 30, 40, 50, 60 años capaz. 60 no tanto, pero hasta 40 y pico sí, que me pagan un curso para aprender Excel. O sea, los mismos que yo les doy acá gratis, hay gente que paga porque si no tienen eso, no los... Por ejemplo, hay gente que trabaja en los free shop, que si no tienen Excel no los aumentan de cargo, ¿viste? Los dejan, los dejan en la parte de depósito y de repente no los pasan a la caja. O los dejan en la caja y no los pasan a ventas, porque no saben usar Excel, ¿no? Así que yo estaría bueno que ustedes aprovecharan ahora. No por mí, sino por ustedes mismos. Porque el día de mañana se pueden conseguir un trabajo cualquiera y y si les dicen que saben, tienen un manejo, aunque sea básico de Excel, van a tener un plus. En el currículum eso tiene que estar. ¿Viste? Word y Excel tiene que estar en el currículum. Cualquier trabajo que vas a usar, Word y Excel tiene que estar. Sobre todo, Word es básico y Excel viene después. Entonces, un poquito, a ver si entra alguien más, no. Un poquito lo que uno maneja Excel. ¿Ustedes están viendo ahí la planilla de cálculo en la pantalla que yo estoy transmitiendo? Vieron que escribe acá clientes, productos. Esto es una hoja, ¿no? Si yo hago clic acá, en la punta, ay. Si yo hago clic acá en la punta superior izquierda, ah, alguien me tiene por parlante. Vamos a cortar. A ver, ahora sí. Está. Si yo hago clic acá, por ejemplo, en la punta superior izquierda, yo selecciono toda la hoja. Acá abajo vieron que dice hoja 1. ¿Están viendo ahí abajo hoja 1? Ponele que yo voy a hacer la contabilidad o el stock o lo que sea de este mes. Entonces, donde dice hoja 1, hago clic ahí y vieron que ahí quedó para editar, ¿no? O puedo hacer botón derecho y poder cambiar nombre. Entonces ahora voy y escribo, por ejemplo, mayo 2020. Y aprieto Enter. Y si aprieto el signo de más, puedo crear otra hoja que sea junio 2020 para seguir con el mes que viene. Y acá tengo una hoja donde yo puedo hacer una tabla y acá tengo otra hoja donde yo puedo hacer otra tabla. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto sería un mismo archivo. Si pongo archivo, guardar como, lo guardo en mi equipo, o lo guardo en la nube, o lo guardo donde lo quiera guardar. Hasta ahí como cualquier otra aplicación. Vamos a volver a la hoja de mayo, a la primera hoja, ¿no? Yo les comentaba que uno va rellenando por celdas. Por ejemplo, clientes, productos, puedo escribir precio unitario. Por ejemplo, vieron que ahí precio unitario no me entró.
quedó como para cortado, un pedazo quedó en la celda siguiente. Entonces si acá pongo, por ejemplo, cantidad, el precio unitario me queda cortado. Entonces ahí yo tengo dos posibilidades. Yo puedo ir acá arriba y tirar acá, ¿ven? Y ahora ya entra el precio unitario. Si yo achico, pero digo, el precio unitario va a ser una cifra pequeña, por ejemplo 350. Entonces tener todo este lugar desperdiciado, porque la hoja es limitada, ¿no? Porque esto lo voy a imprimir. Todo este lugar es desperdiciado solo para el 350 o para 4 o 5 cifras, como que no tiene mucho sentido. Entonces conviene que yo lo deje medio chico, pero ahí no se lee el precio unitario. Entonces yo qué puedo hacer, puedo venir acá y hacer clic en este botón. ¿Ven el botón? Ahí les aparece ajustar texto. Si yo aprieto este botón, miren lo que hice. Me puso precio unitario en 2 renglones. ¿Ven? Lo mismo con algún nombre de cliente que de repente prefiere tenerlo en 2 renglones, en lugar de uno solo. Por ejemplo, voy a dejar más lugar acá. Y acá puedo poner, por ejemplo, José Antúnez. No sé, Rita Morelos. No sé, Luis Vázquez. Y ahí ir llenando. Y los productos, podemos hacer los productos que les vendimos. Por ejemplo, a uno le vendimos... A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me tira algo? ¿Qué le podemos haber vendido a una persona? Un perfume. Perfume. Un shampoo. Bien. ¿Qué más? Una cosa más, ponele. Una computadora. Ahí va. Un celular. Ahí está. Mm. Entonces, acá, por ejemplo, la computadora, podemos poner, la computadora esa vale más, ¿no? Yo qué sé. Y el celular, depende del celular, ¿no? Vamos a hacer uno medio barato. Y acá ponerle que perfume puede haber comprado varios, compró 5 perfumes. Shampoo ponerle que compró 3. Computadora compró una, pero celulares compró 2, ¿no? Entonces ahí tendríamos una pequeña tablita. Lo primero que uno se preocupa con la tablita es darle lo que sería el formato, que eran los primeros videos que le subí. O sea, ¿qué sería el formato? Sería que quede linda. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo seleccionar acá y puedo, por ejemplo, poner esto acá arriba en negrita y ponerlo centrado. Y puedo venir acá y a esto darle un color. ¿Ven? Por ejemplo. Otra cosa que puedo hacer es ponerle lo que se llama los bordes y sombreados, que es seleccionar todo acá y vengo acá y pongo todos los bordes para que se vean las rayas estas divisorias. ¿Las ven? Otra cosa es el estilo, el tipo de datos. Por ejemplo, acá yo aprieto. Miren acá qué pasó. ¿Vieron ahí acá que me puso todo como tachado, como unos símbolos de numeral se dice, o de tatetí? ¿Saben qué significa eso? Es un error de Excel. Un error, no, un mensaje de error de Excel. Lo que me está diciendo es que acá hay un número que no entra. Entonces le tengo que dar un poquito más de espacio. ¿Ven? Ahí le di más espacio y ¿qué pasó? Ahí apareció el número. ¿Por qué no entraba? Porque como apreté este botón, que es el de estilo millares, él automáticamente me puso coma 00 y la separación de miles, que es un formato de número. También podría venir acá y poner un formato de moneda. Ahí va a tener que dar más lugar.
¿Ven? Este formato tanto de número como de moneda no cambia el valor. Esto que está acá sigue siendo 350, aunque sea 350 manzanas, ¿no? Pero queda mucho más agradable a la vista y se entiende mucho más, ¿no? De lo que estoy hablando. Si tiene el símbolo de pesos o si la cantidad tiene decimales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es como la primera parte. Escribo la tabla y la dejo linda. Otras cosas que habíamos comentado en los videos es el autorrellenar. Por ejemplo, imagínense yo escribo la fecha de hoy. 19 del 05 del 2020, ¿no? Si yo aprieto Enter, él ya lo reconoce como fecha. Te das cuenta porque lo alinea. En lugar de a la izquierda, lo alinea a la derecha. O sea, los textos, por ejemplo, siempre los alinea automáticamente a la izquierda. Mientras que los números y las fechas las alinea a la derecha. Si yo agarro acá y tiro hacia abajo, miren lo que pasa. Tuve que haber agarrado de el cuadradito este chiquito, ¿eh? ¿Ustedes ven el puntero de mi mouse? Sí, sí. Ven que cuando es una cruz blanca grande, quiere decir que puedo seleccionar. Cuando es una cruz negra con flechitas, quiere decir que yo puedo mover. ¿Ven? Yo puedo seleccionar todo esto y pararme acá y moverlo. Y cuando es una cruz finita, pero sin flechitas, quiere decir que puedo tirar hacia un lado hacia el otro. Si yo tiro un texto, en general solo se repite. Pero si tiro un texto y un número, por ejemplo, imagínense una calle. Por ejemplo, Colón 960. Si yo tengo un texto y un número y tiro hacia abajo, miren lo que pasa. El texto se repite, pero el número aumenta. ¿Entienden? Todo esto, o también hay lo que se llama listas personalizadas. Por ejemplo, yo escribo lunes, me paro acá, tiro, y miren lo que pasa. Ay, mira. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y ahí se repite. Lo mismo pasa si yo escribo, por ejemplo, enero o mayo, por ejemplo. Yo escribo mayo y tiro, por ejemplo, para un lado. Se queda mayo, junio, julio, agosto, ¿ven? Esto me facilita mucho cuando yo estoy llenando una tabla. También si yo estoy dentro de la misma tabla y quiero agregar un producto nuevo, por ejemplo, viene otra persona a comprar algo, por ejemplo, yo que sé, Carlos Gómez, viene a comprar algo, yo empiezo a escribir ahora que va a comprar un perfume y mira lo que pasa. Y puse la P y ya apareció el resto de la palabra. ¿Por qué? Porque ella sabe que esa columna yo estoy usando siempre repitiendo más o menos las mismas palabras. Así no tengo que volver a escribir perfume todo de vuelta. Y ni les digo si es un código o una cédula. Eso les puede facilitar mucho. ¿Se entiende? Una cosa que tienen que tener cuidado cuando hacen una tabla, esto creo que no se los puse. Esperen que está entrando. Una cosa que tienen que tener cuidado, esto no está en el teórico porque generalmente en YouTube no se los dicen. Es que siempre que tengan una tabla, tienen que respetar lo que se llaman las 3 formas normales de la base de datos. Yo después les escribo algo y les subo en la plataforma. ¿Qué significa las formas normales? Significa que, primero que nada, estas son las columnas, ¿no? Las columnas todas tienen que tener un nombre. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la primera columna? Acá. Bien. No. A es la columna de la hoja, digamos. Pero de esta tabla, yo diría que el nombre de la columna es clientes. Clientes. Porque es lo que está arriba. Vieron que yo lo puse en negrita para que se distinguiera que es diferente, ¿no? Toda esta columna de esta tabla, no de la hoja, de esta tabla se llama clientes.
como esta otra columna de esta tabla se llama productos, esta precio unitario y esta cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Todas las columnas tienen que tener un nombre. A su vez, lo que no puede haber ni filas ni columnas en blanco. O sea, si yo vengo acá y pongo, por ejemplo, insertar, y le dejo acá una columna en blanco, esto ya no lo toma como si fuera una tabla junta. El Excel va a pensar que acá hay dos tablas. Esto va a ser una tabla y esto otro va a ser otra tabla. ¿Se entiende? Lo mismo que si yo vengo acá y pongo insertar o dejo una fila en blanco. Si yo dejo toda una fila en blanco, Excel va a pensar que se acabó la tabla. Que la tabla iba hasta ahí, ¿no? Así que no hagan esto. No dejen ni filas ni columnas en blanco. Si por alguna razón ustedes no tienen un dato, por ejemplo, ustedes saben que hubo una venta acá, la fecha, imagínense que hay una columna acá de fecha. Entonces yo tengo, por ejemplo, hoy es 19, ¿no? Yo tengo una columna de fecha. Entonces yo sé que, por ejemplo, en esta fecha yo tengo una venta más, pero no sé de quién, porque todavía no me llegó el papel o la factura o el comprobante está medio borroso o no se lee bien. Bueno, si yo no tengo el dato, no dejen en blanco. Ustedes pongan 0 igual. ¿Entiendes? Es Sí, sí. mejor dejar así, con un valor, entre comillas, comodín, poner todo 0, que dejarlo en blanco. Porque si ustedes lo dejan en blanco, él va a asumir de que se terminó la tabla y empezó otra tabla. Y ahí se puede confundir. Sobre todo para cosas más avanzadas que vamos a hacer después, como filtrar, ordenar, aplicar subtotales, pero eso vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero para poder hacer todo eso, primero tenemos que tener una tabla correcta. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Esta primera parte, ¿alguna duda de la parte de formatos? No, no. Una cosa que a veces les pregunto, o se les puede preguntar en una prueba, y que a veces no se acuerdan cómo se hace, es esto. Supóngase que yo muevo la tabla un poquito acá para el costado, ¿no? Para abajo. Y acá arriba le quiero poner un título a la tabla. Por ejemplo, la quiero llamar tabla de ventas. Profe, no se te escucha, te busca todo roja. ¿Cómo? Ahora que voy a poner... Tu voz queda toda roja. A ver ahora, ¿se le escucha mejor ahora? Ahí silencié los otros micrófonos. Lo que le decía era que yo quiero acá poner un título que sea tabla Sí, ventas. borrosa. ¿Qué, la imagen o la voz? A ver, disculpame, ¿qué está borroso? Hola, hola. La voz. Puede ser porque hay muchas cámaras. Podemos anular algunas cámaras, a ver. Ahora sí. Hola, hola, hola. A ver. Yo puedo seleccionar acá y apretar este botón. Combinar y centrar. ¿Lo ven ahí el botón? Sí. Entonces, miren lo que dice. Yo uní todas estas celdas en una grande. Y así puedo ponerle un título a toda la tabla. Lo que tengo que tener cuidado con esto es que este título que tiene las celdas unidas no toque la tabla. Porque la tabla tiene que ser independiente.
Están haciendo. ¿Qué están haciendo por WhatsApp, gente? Bueno, entonces ¿vieron esto de cómo poner el título? Tengo que seleccionar las celdas y poder combinar. Después de que yo ya tengo armado más o menos la tabla, miren las partes de las fórmulas matemáticas, que era lo que yo les preguntaba del ejercicio, ¿se acuerdan? Por ejemplo, yo acá voy a poner total. Si yo quiero saber el total, va a ser precio unitario por cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, primero pongo el signo de igual. Después puedo poner la coordenada de la celda, que en este caso sería columna D, fila 5. O simplemente hago clic acá. ¿Ven? Y queda D5. Y acá aprieto el signo de por, que está en el teclado numérico, y hago clic en la celda de al lado, que es E5. Y ahí aprieto Enter. Entonces ahí ya Profe, tengo... Sí, decime. una preguntita. Para nosotros, los que no tienen computadora grande, Sí, los que tienen la notebook de la escuela, ¿cómo sí. hacen para poner el signo de multiplicado que no tiene el teclado numérico? Bueno, el signo de multiplicado tiene que estar arriba en los números normales. Por ejemplo, yo lo tengo como mayúscula del 8. Depende del teclado. A ver, déjame ver acá en... A ver, para un momentito. Fíjate la ceiba, ¿me acasás la ceibalita, Lu? A ver un momentito. Fíjate dónde está el signo de multiplicar. ¿Y dónde está el más? Arriba del más. Bueno, no sé. No tengo una cibalita al lado, pero me dijeron que está arriba del más. Acá, profe, yo lo encontré, ¿Está? Ahí va. Vieron que acá arriba me dice la fórmula. Cuando ustedes tengan un ejercicio, a mí no me interesa mucho el valor. Por ejemplo, el valor 1750 que está acá, para mí no es interesante, porque ustedes lo pueden haber sacado con una calculadora. Para mí lo que es interesante para saber si ustedes saben hacer la cuenta es esto que está acá arriba. Es el AFO, por ejemplo, D5 por E5. Si yo ahora me paro acá y tiro para abajo, me calcula para toda la fila. ¿Por qué? Porque lo que acá era D5 por E5, el de abajo es D6 por E6, el de abajo es D7 por E7, acá es D8 Profe, por 8, sí, decime. algo que yo no entendí Sí, sería las letras. sí. Contame, a ver, ¿qué no entendiste? No entendí su significado. Es simplemente, ¿viste la batalla naval? ¿Jugaron alguna vez a la batalla naval? No. No sabe lo que estoy hablando. Bueno, no importa. Es simplemente una forma de ubicar las celdas. Por ejemplo, yo me hago clic acá en esta celda que está ahí en medio, ¿no? Si te fijas acá arriba, en la barra de direcciones, se dice, él te va a decir que esta celda se llama D20. ¿Por qué se llama D20? Porque está en la columna D y en la fila 20. ¿Se entiende? Ahí. Es donde se juntan las dos. La columna D hacia abajo, vertical, y la fila 20 acá horizontal. Lo que se encuentra entre los dos, que es esta celda acá, se le dice que es D20 para ubicarla. Ahí se entendió un poquito más. Sí, viene bien. Es simplemente una forma de identificar los lugares donde estás. Por ejemplo, vos sabés que acá está el primer total, en F5. Y acá está el último, en F9. Ven que acá aparece Sí. acá arriba. Si yo ahora quiero pasar esto a dólares,
que era una de las cosas que yo les preguntaba. Yo vengo acá y pongo dólares o en dólares, y una cosa que puedo hacer es poner igual y pongo el valor este y lo divido entre la cotización del dólar. Por ejemplo, 45, no sé, con 5, que era por lo que andaba hoy. Entonces ahí me da el valor en dólares, ¿ven? Ujú. Este valor, si yo tiro para abajo, me lo hace para todas las otras filas. Ven que me ahorró pila de trabajo con la calculadora. Yo no tengo que ir cada una de las filas a hacer la cuenta. No, yo aplico la fórmula para uno y después lo tiro para abajo. Lo tiro siempre, para los que entraron recién, de ahí, del cuadradito. Donde aparece la flecha negra ahí. Ven acá el puntito este verde que está ahí. Ahí es donde se tira para abajo. Ahora, lo que yo les comentaba, creo que fue lo último que les puse, fue, ¿se acuerdan lo de coordenadas relativas y coordenadas absolutas? Eso fue lo último que yo puse de teórico antes de pasar al tema siguiente. ¿Cómo es el tema de coordenadas relativas y coordenadas absolutas? Fácil. Bueno, fácil no, pero digamos, se entiende. Yo voy a cualquier celda, puede ser hasta en otra hoja, si quieren. Pero vamos a hacerlo por ahora en esta hoja para no complicarnos. Acá, por ejemplo, en la celda K2. Y ahí pongo, por ejemplo, dólar o coti dólar. Coti dólar. Por cotización del dólar, ¿no? Y acá pongo 45,5. ¿Por qué hago esto? Porque la cotización del dólar está cambiando todos los días. Entonces, si yo le pongo un valor fijo, lo voy a tener que ir acomodando día por día. Entonces, lo mejor que puedo hacer es meterlo en una celda aparte. Entonces, yo digo, bueno, en esta celda, que es la K2, yo tengo la cotización del dólar. Entonces, yo podría venir acá y poner, en lugar de poner dividido 45,5, pues dividido K2. Y funciona. Pero miren lo que pasa si yo repito para los demás. Vieron que me da un mensaje de error. Este mensaje significa error división por cero. Error, que es el signo numeral, div de división y 0 por división por 0. ¿Qué quiere decir? Que él acá arriba aplicó la fórmula bien. F5 dividido K2. Pero como repitió la fórmula para abajo, va a quedar F6 dividido K3. Y en K3, como ven ahí el cuadradito rojo en la celda, no hay nada. Entonces yo tengo que lograr una forma de que siempre diga K2, por más de que yo tire para abajo. Y no tener que escribirlo a mano tampoco. Porque si lo escribo a mano estoy perdiendo tiempo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hay dos formas. Una primera forma que yo le comentaba en el teórico es el símbolo de pesos. Si yo le encajo el símbolo de pesos delante de la K y el símbolo de pesos delante del 2, lo que estoy diciendo es que cuando yo copie esto para abajo, no me cambie esa coordenada. Y por eso se dice que son coordenadas absolutas. O sea que si yo tiro así, va a funcionar. ¿Ven? Siempre va a decir K2. ¿Ven que dice F5 dividido pesos K pesos 2, F6 dividido pesos K pesos 2, F7 dividido pesos K pesos 2, esperen que está entrando algo más, F8 dividido pesos K pesos 2 y F9 dividido pesos K pesos 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso solo Sí. porque puse el símbolo de pesos en la fórmula. ¿Esto qué me posibilita? Que el día de mañana cambia la cotización del dólar, pasa a ser 46, y yo hago enter nomás y ya me cambió toda la cuenta, todos los resultados. ¿Vieron? O por ejemplo, miren lo que pasa si pongo 35. Aprieto enter y ya cambia todo de vuelta. ¿Por qué? Porque ahora va a buscar siempre este valor. Eso es una forma que funciona. Una forma de coordenadas absolutas. Uno de los ejercicios, una de las preguntas que les hice yo
era cuál es la diferencia entre coordenadas relativas y coordenadas absolutas. Las coordenadas relativas cambian cuando uno mueve la fórmula o copia la fórmula. Las coordenadas absolutas se exponen con el símbolo de pesos y no cambian cuando uno mueve la fórmula. Por ejemplo, acá en F5 dividido pesos K, pesos 2, F5 es una coordenada relativa y pesos K, pesos 2 es una coordenada absoluta. ¿Se entiende? Acuérdense lo que llegaron recién, de ponerme el nombre completo con el apellido, por ejemplo, Tamara, que está ahí abajo, en el chat, así yo paso la lista con eso. ¿Ah? Digo porque recién entraron un par que no habían escuchado eso. Bueno, sigamos. Otra forma de usar esto de coordenadas relativas y absolutas es lo que se llama nombrando la celda. ¿Cómo funciona lo de nombrar la celda? Bueno, es fácil. Bueno, para mí yo todo digo que es fácil, pero digamos que no es complicado, o por lo menos no es complejo. Simplemente voy acá donde dice el valor, ¿vieron donde dice 45? Y aprieto el botón derecho. ¿Vieron que les aparece un menú contextual? Y ahí hay una opción que dice definir nombre. ¿La están viendo? A ver, díganme, ¿están viendo definir nombre ahí? Sí. Está. Sí. Entonces yo aprieto definir nombre y ahí lo que me pide es para darle un nombre a esa celda. A la celda esa que se llamaba K2 o pesos K, pesos 2, él le quiere dar como un apodo, un alias, una identidad secreta si quiere. Entonces le pongo Coti, ponerle dólar todo junto. ¿Ah? Vieron que escribí ahí donde dice nombre, escribí Coti dólar. Y ahí pongo aceptar. Entonces ahora, en cualquier parte del documento que yo esté, en la hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, no importa, yo puedo poner F5 dividido Coti, vieron que acá ya te lo sugiere, Coti dólar, y va a ser lo mismo que si hubiera puesto pesos K, pesos 2. ¿Ven? Y la ventaja de esto es que Coti dólar se entiende más. O sea, imagínense que ustedes van a ver la hoja de alguien, la hoja de cálculo de alguien que no conocen. O sea, ustedes tomaron el puesto de otra persona. Jubilaron a una persona o echaron a una persona o están haciendo una suplencia y le dice, bueno, a partir de hoy vos tenés que manejar las tablas de esta persona. Y vos mirás la tabla y ves que dice peso J, peso 524, peso Z, peso 809. Ahí no vas a entender nada, tenés que andar buscando la celda, a ver en qué hoja está, para qué sirve. Pero si en lugar de decir peso J, peso 819, dice Coti dólar, o dice IRPF, o dice descuento 1, o dice saldo de primavera, uno lo va a entender mucho más. Le va a dar una pista de qué se trata ese valor. Esa es la idea. Lo mismo se hace en programación. Para los que les gusta programación o trabajan o han trabajado con Scratch o con Microbit o con alguna cosa así, cuando yo creo las variables, le trato de poner un nombre que se entienda de qué me estoy refiriendo. Sea un nombre memotécnico. O sea, que te haga acordar a de qué estoy hablando. Por ejemplo, acá Coti dólar es para que uno se dé cuenta que estoy hablando de la cotización del dólar. ¿Entiendes? ¿Alguna consulta sobre esto? A ver, Ulises, ¿alguna pregunta? No, Nada. Miren que se ha acomodado. Victoria, Fernanda, Nahuel, Nicolás, ¿alguna duda? Facundo. Entendí bien. Bárbaro. Ninguna duda. Lo otro que les puede complicar un poquito es cuando uno empieza a trabajar con los descuentos o con los porcentajes. Por ejemplo, vamos a correr un poquito esto de dólar para el costado. Para que no moleste los dólares. Lo tiré para el costado. Entonces vamos a suponer que a este total yo le voy a hacer un descuento del 10%.
Si yo quiero calcular el 10% de algo, ¿qué hago? Tomo el valor, que es este de acá, lo multiplico por ¿cuánto? Por 10 dividido 100. ¿No? Por regla de 3. ¿Se acuerdan? Si X es igual a tanto, entonces esto por esto dividido esto. ¿Se acuerdan de eso? De la escuela, gurises. Entonces el 10% de algo simplemente multiplico por 10 y lo divido entre 100. Que sería lo mismo que poner, ¿cuánto es 10 dividido 100? Dividido 100. 10 dividido 100 es 0.1, 0,1, ¿no? Y es lo mismo, en lugar de escribir 10 dividido 100, puedo poner 0,1. O Excel lo que me permite es que puedo poner directamente 10%. Pero no se confundan, poner 10% no significa que mágicamente él está calculando el porcentaje. Lo único que significa poner 10% es que al número que yo ponga antes del por ciento, en realidad está dividido entre 100. O sea, si yo pongo cualquier número, por ejemplo acá, 25%, es lo mismo que si hubiera puesto por 25 dividido 100. O lo mismo que si hubiera puesto 0,25. ¿Se entiende? No es mágico, ¿no? Es simplemente ponerle 15%, por decir algo. Y si yo quiero saber cuánto es el total mismo con el descuento, poner el total 2, yo puedo hacer que el total 2 es el total menos el descuento, por ejemplo. ¿Ven? Este tipo de cuentas se utiliza muchísimo en cualquier empresa. Estas son sencillas, ¿no? En realidad después vamos a ver más complicadas, porque inclusive se puede usar paréntesis, se puede usar múltiples variables, se pueden usar un montón de cosas. ¿Ah? Hasta acá, ¿cómo vamos? Hágame así, que está todo bien. ¿Ah? Bueno, ahora les quería dar, nos quedan unos minutos nomás antes que se nos corte, porque a las 10 ya tenemos otra cosa. Les quería comentar algo que yo les voy a subir ahora, bueno, hoy capaz que no, pero mañana les voy a subir algún video y algún texto para arrancar lo que se llama funciones matemáticas. Las funciones son parecidas a las fórmulas, o sea, uno igual pone el símbolo de igual. Bueno, igual pone el símbolo de igual, me quedó medio raro. Solo que las funciones me permiten hacer cuentas a un número grande de valores, a lo que se llama un rango de valores. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera calcular cuánto vendió este negocio en total, en todos estos días. O sea, yo quisiera sumar todo esto. Una forma de hacerlo sería poner igual esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y aprieto Enter y funciona. Está bien. Pero es horrible, porque si con 5 valores tuve que demorar como 10 segundos, si en lugar de 5 valores fueran 500 valores, demoro 1 hora. Y si en lugar de 500 valores fueran 1.000.000 de valores, no termino más. Entonces, eso de sumar uno por uno como que no funciona. Hay que hacerlo de alguna otra forma. ¿Qué otra forma se puede hacer? Bueno, se hace con lo que yo les decía, con las funciones. ¿Cuáles son las funciones más importantes? Bueno, vamos a ver 4 que son las fundamentales. Suma, promedio, máximo. Esto lo voy a subir todo en el teórico, no se preocupen. Presten atención nomás. Mínimo,
y podemos agregar una más, contar. ¿Cómo funcionan estas funciones? Hay dos formas. Les voy a mostrar primero la más manual, que sería escribiendo. Pongo igual, suma, si el Excel está en español, abro paréntesis y selecciono de acá hasta acá. Y ahí aprieto Enter. Vieron que es mucho más rápido. Solo con el mouse ya me pude arrancar todo el rango de valores. Acá arriba aparece cómo es la fórmula. Es igual, suma, primera celda, 2 puntos, última celda. A eso se le llama un rango de celdas. O sea, hace una suma de la primera a la última. Otra, igual, promedio, y funciona exactamente igual. Promedio, selecciono, uy, ¿qué pasaba? Selecciono y aprieto Enter. Acá me calcula el promedio, o sea, suma todo y lo divide entre la cantidad de ventas. Máximo me da el valor más grande. Acá en lugar de escribir máximo, escribimos simplemente max. Perdón, max con X. Abro acá el paréntesis, selecciono y aprieto Enter. Y ahí me da cuánto valió o cuál es el valor de la venta más grande. Lo mismo con mínimo. Pongo min, abro paréntesis, selecciono y aprieto Enter. Esta es la venta más chica. Y el contar me dice cuántas ventas hubo. Igual contar, o sea, lo que hace el contar me dice todas las celdas que tienen algún valor. Me faltó el paréntesis, disculpen. Contar, abro paréntesis, selecciono y aprieto Enter. Entonces yo acá sé que se vendieron 44.460 pesos con la función suma. Que el promedio por cada venta fue de 8.800 pesos. Que la venta más grande fue de 23.000 pesos. Que la venta más chica fue de 350 pesos y que hubieron 5 ventas. ¿Se entiende? Más o menos, ahí lo veo a Brian diciendo que no con la cabeza. Brian, ¿se entendió ahí? Sí, sí. A ver, a los que no veo, ¿entendieron más o menos? Nahuel. Se va entendiendo. Sí. Ah, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ya estamos en la hora, pero yo... Profe, yo no entendí muy bien, profe. ¿Qué? Yo, profe, Natanael Correa. ¿Cómo no te escucho? Disculpame. Natanael Correa, profe. Bueno, No entendí muy bien. ¿qué no entendiste? Decime. De cómo hizo para obtener los resultados sobre la suma, el promedio, el máximo, mínimo, contar. Bueno, lo hago de vuelta acá, por ejemplo, con el total 2, que sería el total con el descuento. Simplemente lo que uno hace es, pone el símbolo de igual, ¿no? Después escribe el nombre de la función. En este caso voy a usar la función que se llama suma. Entonces escribo suma. Ahí abro paréntesis. Entonces pongo el primer valor que voy a sumar, pero por las coordenadas. Por ejemplo, H5. Ahí va, vieron que me lo marcó con un cuadradito azul. Después pongo 2 puntos y pongo el último valor que voy a sumar. Consecutivo, ¿no? Por ejemplo, H9. Podría ser H900, ¿no? Si la tabla fuera enorme. Y después cierro paréntesis. Eso es lo que vos tenés que poner si en un parcial o un examen te preguntan, según la siguiente tabla, indique cómo hacer la suma de totales. Tenés que poner igual suma, abro paréntesis, primera celda de rango, 2 puntos,
2 puntos, última celda del rango. Y ahí aprieto Enter. Y ahí me da el valor. Ahora queda un poquito más claro. Sí, profesor, quedó más claro. Y lo mismo con las otras. Sí, yo también entendí. Ahora, todo esto tiene truco. ¿Cuál es el truco? Que esto que yo acabo de hacer bastante complicado, lo pueden sacar todo este botoncito que está acá arriba. ¿Ven que ahí dice suma promedio con tal número máximo y mínimo? Bueno, hago clic así, aprieto Enter y ya está. O sea, que es como más fácil. Pero hace lo mismo. A veces el botoncito se equivoca. Por eso hay que saber hacerlo de las dos maneras. Porque el botoncito sería como la forma automática. El botoncito es este de acá arriba, ¿ven? Lo ubican ahí al botón. Otra cosa que les voy a pedir que investiguen ustedes, por si tienen alguna duda. Y con eso terminamos. Si ustedes no saben cómo funciona la función, por ejemplo, suma, máximo, ustedes la ponen acá, por ejemplo, promedio, y van acá donde dice fx. Ven ahí donde dice fx, acá arriba, en la barra de acá. Aprieto fx y me aparece el asistente para funciones, que te puede ayudar a poner las cosas. El asistente para funciones, por más de que se supone que es el asistente, puede complicarte más la vida que escribir la mano. Pero lo bueno que tenés del asistente es que tenés esta opción acá, que se llama ayuda sobre la función. Si vos haces clic acá donde dice ayuda sobre la función, él te va a ir a una página de Microsoft que te va a explicar la función. No sé si la están viendo ahora en la pantalla ustedes. ¿Están viendo donde dice promedio y hay una explicación? ¿O les tengo que compartir esta pantalla? Sí, sí, sí. ¿Se ve? Sí. ¿Ven? Entonces acá, Sí. acá él les explica, ¿ven? Descripción, devuelve el promedio. ¿Ven? Por ejemplo, si yo les preguntara, bueno, ahora ya no les puedo hacer la pregunta. Bueno, se las puedo hacer igual, porque tengo que ver si se acuerdan de la clase, ¿no? Si yo les pregunto, descríbame para qué sirve la función promedio, ustedes me pueden copiar y pegar esto que está acá. Descripción, devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos. Por ejemplo, si el intervalo A1 a 20 contiene números, la fórmula promedio A1, 2 puntos a 20, devuelve el promedio de dichos números. Sintaxis, que quiere decir cómo se usa, y ejemplos. Inclusive les diré más, algunas tienen videos que ya les explican. Ven, acá por ejemplo tiene ejemplos. ¿Se entendió? Sí. Bueno, nos queda una función, pero es la más complicada. Yo prefiero ponerles el teórico y la clase que viene que hagamos por Zoom, si tienen alguna duda, se las explico bien, que es lo que se llama la función lógica o si condicional. Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿está? Cualquier cosa, yo voy a subir esto de las funciones esta semana, lo subo ahí a la plataforma para que ustedes lo revisen. ¿Ah? Bueno, no me falten, nos vemos la Perfecto, próxima. profe. Nos vemos. Chao. Nos vemos, profe. Chao. Hace bien. Chao. Chao, chao. 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 Chao, profe.